Buenas tardes. Vamos a continuar en el libro de Pentateuco. Ya vimos todo el libro de Génesis. Hoy vamos a comenzar el libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Aquí tengo un versículo de Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 3. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjate que ya es para tener en cuenta cómo nos introduce el libro de Éxodo con lo que dice Pablo, ¿sí? Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ya no está haciendo una relación con el Nuevo Testamento, como todos fuimos bautizados en Cristo cuando los recibimos en nuestra vida, ¿sí? Y que también recibieron el mismo alimento espiritual. Nos está trascendiendo un poquito de lo material hacia lo espiritual. Es algo que quiero, así como comienza el versículo, que no ignoremos, es que todo esto que está en el Antiguo Testamento, más exactamente lo que estamos estudiando, Pentateuco y Éxodo, es una figura, una enseñanza en una forma material para que entendamos las lecciones espirituales. Y vamos a ver que todo el libro de Éxodo tiene unos principios que son aplicables y que se ven y se utilizan en la vida cristiana como nos lo muestra el Nuevo Testamento. Más adelante volveremos un poco a este versículo para que veamos cómo lo podemos llevar a cabo este conocimiento que tenemos del Éxodo y del Pentateuco. Antes de entrar directamente al libro del Éxodo, quiero hacer un pequeño recuento de unas bases del Pentateuco y de las formas que nos vamos a acercar al estudio de Éxodo, así como vamos a continuar en todo el Pentateuco. Entonces, algo que quiero que recordemos rápidamente es cómo el Éxodo es parte del Pentateuco de los 5 libros. Eso es lo que significa Pentateuco, que viene de la palabra Torah. Es la misma Torah que tienen los hebreos. Y Torah significa más enseñanza, instrucción. Sino que el nombre que le colocaron en griego fue Pentateuco. De pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo, los 5 rollos. Por eso allí están el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 rollos. El segundo que vamos es el Éxodo. También pasa lo mismo aquí. Hay un nombre original en hebreo que luego al hacer la traducción en griego le colocaron nombres griegos. La particularidad está en que los hebreos comienzan colocándole el título a los libros como comienza cada libro. En el caso de Génesis, que es Bereshit en hebreo, es en el principio, Bereshit. Pero entonces aquí pasa lo mismo en Éxodo. Éxodo fue el nombre que le colocaron en griego, o bien a la raíz griega, que significa salida. Pero el nombre original que tenía este libro en hebreo es Shemot. ¿Y qué significa Shemot? Pues como les decía, está al comienzo del libro y esto nos ayuda para saber qué significa Shemot realmente. Y al comienzo del libro vamos a ver que dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Entonces Shemot es nombres, los nombres. ¿Sí? Entonces son los nombres de los hijos de Israel que fueron de Egipto con Jacob, que fueron a Egipto, perdón. Entonces nos empieza con el mismo título que lo colocan los hebreos como Shemot, entrelazando el Génesis con el Éxodo. Y nos comienza recordando cuáles eran los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que fueron a Egipto. Y que vimos en Génesis, termina el libro con ellos ya en Egipto, cuando Jacob ha muerto, y también
José les deja el encargo que cuando ellos regresen a la tierra prometida, lleven sus huesos. Entonces, fíjate que ya con el mismo nombre nos están uniendo el Génesis con el Éxodo. Y comienza con las personas que llegaron a Egipto. Esto en cuanto al nombre del Éxodo. Ahora miremos unas consideraciones en cuanto al Pentateuco. En cuanto al Pentateuco, te podemos recordar primero que todo eh, que todo el libro de Pentateuco viene a ser como el fundamento para toda la Biblia. Llega a ser el centro y donde se construye. Y en tres aspectos. Primero, orienta al lector para leer el resto de la Biblia. Fíjate que al ser el fundamento y a dar las bases, nos ayuda y nos orienta cómo debemos leer el resto de la Biblia. Entonces algo muy importante es conocer el Pentateuco para que podamos entender muchas otras cosas que están narradas a lo largo del libro de la Biblia. Cuando veíamos Génesis, veíamos diferentes eventos que luego vemos más adelante que hacen referencia a eso y cómo se fundamenta la vida, cómo se fundamenta la forma de pensar, cómo se fundamentan las diferentes instituciones que vemos a lo largo de la Biblia. Y muchas de ellas comienzan aquí, en Génesis, y vamos a ver también cómo en el Éxodo, en Levítico sobre todo es una institución muy importante, también en Números y aún en Deuteronomio. Y todo esto nos va a orientar para poder entender el resto de la Biblia. También algo muy importante es que el Pentateuco nos muestra el propósito de Dios en la historia y las bases para la venida de Cristo por medio de promesas. Entonces, como ya lo sabemos, la Biblia sí es un libro histórico. La diferencia con los otros libros históricos es que aquí nos muestra un aspecto bastante importante, cómo Dios interviene en la historia del hombre para poderse revelar y cómo se revela en medio de la historia del hombre. Ese es el centro de la Biblia. Entonces, ese es el proceso y el propósito que tiene Dios en la historia y a la vez nos está mostrando las bases de cómo va a ser la venida de Cristo, o sea, nos está cómo se desarrolla el plan que Él tiene para la humanidad, para regresar a Dios, a volver a morar con Él, por medio de las diferentes promesas que hace. Y ya vimos varias promesas. La primera promesa, y que nos habla de Cristo, la habíamos encontrado en Génesis 3:15, ¿sí? Donde nos dice, o donde Dios le dice a Satán, a la serpiente, que su cabeza será pisada, será destruida, pero él solamente herirá el calcañar en la descendencia de la mujer. Entonces ya no está hablando aquí con lo que normalmente llaman el protoevangelio, que es la primera vez que nos habla de Cristo y que va a ser el que va a derrotar al enemigo, a la serpiente, a la antigua serpiente. Entonces, desde aquí, desde el Pentateuco, ya encontramos el propósito de Dios y cómo se va desarrollando las diferentes promesas que Él va dando para que se dé el plan que Dios tiene para la humanidad también. Y también algo muy importante es que desarrolla teologías y principios éticos que forman el resto de la Biblia para que los libros posteriores asuman su autoridad y apelan a ella a medida que evalúan los actos y el carácter de las personas. En otros términos, tiene un carácter moral también, y los demás libros, vamos, de la Biblia, se sujetan a lo establecido en Pentateuco, en la relación con Dios y también en términos de bien y mal. Entonces también todo eso está establecido desde el Pentateuco. Entonces fíjate que es algo muy importante conocer bien el Pentateuco, estudiarlo con cuidado para que nos oriente, para que nos muestre el propósito y para que también nos forme a través de ideas y principios éticos, teológicos, que van a moldear realmente toda la Biblia. Entonces, esa es la importancia de conocer el Pentateuco. También, entonces, vamos a ver tres aspectos importantes del Pentateuco. Uno es el contenido, en cuanto a la introducción, a un centro que hay en el libro
y el enfoque paralelo. Un enfoque paralelo en la narración y todo lo que encontramos en el Pentateuco. Como introducción, prácticamente podemos pensar en el libro de Génesis, cómo se originó todo, cuál es el principio, el comienzo de todas las instituciones, cómo Dios creó todo perfecto, comienza con la creación y que Él dice que vio que todo era bueno en gran manera, pero por la desobediencia del hombre se alejó de Dios y comenzamos a ver cómo la humanidad se llenó de violencia, de opresión. Y eso es lo que caracteriza a toda la humanidad hasta hoy en día. Y entonces también nos introduce o nos muestra cómo llamando a Abraham y los diferentes patriarcas comienza a mostrar y a desarrollar el plan de salvación que él tiene para recuperar toda la humanidad para él otra vez. Y habíamos dejado ya en Génesis, estando ese pueblo que él levantó a través de Jacob, que es el pueblo de Israel, cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel, y este pueblo queda en Egipto. Quedan las 12 tribus allí en Egipto. Y algo muy interesante es cómo termina esta introducción, es formando un pueblo unido, un pueblo que se ha reconciliado, que el Señor los ha restablecido y están allí todos juntos en lo mejor de Egipto. Luego viene un poquito el centro que tiene el libro, que básicamente lo vamos a encontrar desde Éxodo hasta Deuteronomio, todo es cierto, pero el centro más que todo es en el Sinaí, en que también conocemos como el monte de Horeb. Entonces en el Sinaí viene a ser el centro porque todo gira alrededor de lo que sucede allí en el Sinaí. En Éxodo vamos a ver cómo salen de Egipto y se dirigen hacia el Sinaí para tener ese encuentro y recibir la ley de Dios. Y también allí tienen que construir por primera vez el tabernáculo. En Levítico nos da todas las reglas sacerdotales y toda la ley sacerdotal para que un pueblo pecador, contaminado, pueda caminar con un Dios santo. Luego en Números, que es cuando parten del Sinaí y siguen caminando hacia la tierra prometida. Entonces más o menos este centro lo podemos ver desde Éxodo 19, que están en el Sinaí, y hasta más o menos Números 10, que es cuando ellos salen del Sinaí. Es una parte central donde se revela Dios a través de normas y la ley, las instrucciones, que es lo que significa Torah. Luego también pues, ellos siguen caminando hasta que llegan a las puertas de la tierra prometida antes de partir de cruzar el Jordán. Entonces también algo que vamos a ver aquí a lo largo del Pentateuco y más que todo desde el libro de Éxodo hasta Deuteronomio, un enfoque paralelo. Ese enfoque paralelo es que nos narra la biografía de Moisés. Vamos a ver cómo las mismas circunstancias que nos plantea al comienzo del Éxodo da y nace Moisés en esas mismas circunstancias, cómo nace y nos empieza a narrar toda la vida de Moisés. Entonces, paralelamente, vamos a encontrar con todos los sucesos que tiene Israel en el desierto, es la vida, cómo nace, cómo se desarrolla, y aun cuando muera, que vamos a encontrar que en los últimos capítulos de Deuteronomio, Moisés muere. Entonces, prácticamente algo muy importante que vemos allí es que paralelamente en estos libros vemos la biografía completa de Moisés. Algo también importante es el tema que desarrolla en el Pentateuco, que es un tema que no solamente se desarrolla en el Pentateuco, sino es el que sigue desarrollando Dios a lo largo de toda la palabra. Entonces, el tema lo vimos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Y le dice que el Señor le dijo a Abraham, comienza así el capítulo 12. Fíjese que el primer tema es la gracia. ¿Por qué llamamos gracia? Porque el hombre no podía conocer a Dios.
Y aquí vemos cómo Dios es el que busca a Abraham y lo llama, le habla a Abraham. Eso es gracia. Abraham no hubiera podido conocer de este Dios si él no se revela, lo busca y le habla. Así también ha hecho con nosotros. Él nos ha buscado, nos ha hablado y sigue con nosotros. Entonces, el primer elemento y tema que va a desarrollar en el Pentateuco y a lo largo prácticamente de toda la Biblia es la gracia. Entonces, algo muy importante es lo que después le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, fíjate que le da unas instrucciones directas a Abraham. Entonces, como resultado de la gracia, Dios está esperando que seamos leales, que seamos obedientes a Él. Él espera esa respuesta del hombre ante la gracia que Él ha extendido, que seamos leales, fieles y a la vez obedientes a Él. Y eso es lo que le está pidiendo aquí a Abraham, que deje su tierra, sus parientes, la casa de su padre, y que vaya a la tierra que le mostrará. Fíjate que no le dijo qué tierra, pero él salió obedientemente. Y algo interesante es lo que continúa diciendo allí Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando Dios brinda su gracia, cuando nosotros respondemos en obediencia, en lealtad, Él nos bendice. Vienen las bendiciones de Dios. Entonces, debemos hacer eso, ¿no? Pero entonces también algo muy importante que nos sigue mostrando aquí en los temas es que no, esa bendición que recibimos no es para encerrarla y disfrutarla solamente nosotros. Fíjate cómo Él sigue. Dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Él sí nos bendice, pero ¿para qué? Para extender esa bendición a toda la humanidad. Aquí dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él iba a bendecir a Abraham para que toda la tierra fuera bendita. Igualmente lo ha hecho con nosotros al hacernos partícipes de la iglesia a través de Cristo y nos ha bendecido. Pero la idea no es para quedarnos con esa bendición, sino para que más gente lo conozca, más gente llegue a sus pies y muchos más alcancen esa bendición. Entonces también es la bendición para otros. Entonces aquí tenemos los 4 temas, ojalá los memoricemos, no los olvidemos, porque no solamente los desarrolla a lo largo de todo el Pentateuco, sino que es a lo largo de toda la palabra y es el centro, los 4 hilos que une toda la palabra: la gracia, la lealtad u obediencia que espera del hombre, la bendición que Dios da al hombre, pero que también es una bendición que es para otros, no solamente para aquel que recibe la bendición directamente. Entonces, acordémonos de este tema. También otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el enfoque con que nos vamos a acercar a estudiar todo el Pentateuco, que ya lo hemos dicho en Génesis, pero lo voy a repetir para que recordemos. Hay un enfoque evangélico moderno que es el que va a ser en el cual nos vamos a acercar. ¿Cuáles son las bases? Primero son las presuposiciones. Desafortunadamente nosotros no podemos acercarnos a nada sin tener unos presupuestos. Tenemos una base ya en nosotros y siempre esos presupuestos van a afectar en la forma que vamos a ver y en este caso lo que vamos a estudiar. Hay un enfoque de la crítica moderna donde desecha un poquito las cosas sobrenaturales y ellos parten que todo es natural, todo es físico y material. Y si llega a haber algo espiritual, no tiene ninguna injerencia en la parte material. Entonces ese ya es un enfoque, donde quita de por sí ya todo lo sobrenatural. Pero nuestro enfoque para acercarnos a Pentateuco que vamos a utilizar es es el enfoque evangélico moderno, creyendo que hay algo sobrenatural y que realmente el que ayuda y nos ayuda en este mundo material y natural es eso sobrenatural. Hay algo más allá que nos guía, que nos guarda, que nos fortalece y que lleva la historia también, ¿no? Entonces sí hay algo sobrenatural poderoso que actúa sobre nosotros. Entonces eso es una de las presuposiciones que vamos a comenzar y que vamos a tener en cuenta
partimos con el hecho que creemos en un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, que es sobrenatural y aún tiene poder sobre lo natural. Otro punto que tenemos que tener en cuenta aquí en el momento, y es importante en el momento de interpretar el libro, es la paternidad literaria. Muchas veces se piensa que fue una edición de muchos escritos, de tradiciones orales, de redacciones diferentes, y no creen de un solo autor, por la extensión, por el tiempo que abarca y por muchas otras razones, por ejemplo, los diferentes nombres que le da Dios. Dicen que no pudo haber sido un solo autor, que fue una edición, y eso es lo que dice la crítica moderna, ¿no? Nosotros como evangélicos, como seguidores de Dios, creemos realmente en que Moisés escribió este libro y la unidad que tiene y todo lo que se da allí fue a través de este elemento que escogió Dios, que fue Moisés, a este personaje, para guiar a su pueblo. Más adelante vamos a hablar un poquito más del autor. Y por último, en este enfoque, las estrategias interpretativas. ¿Cómo nos acercamos realmente al texto para interpretarlo? ¿Sí? Entonces, algo muy importante es tener en cuenta la crítica moderna nos habla de documentos. Por ejemplo, ellos dicen que de acuerdo a donde utilizan un nombre X para Dios, hay un autor original diferente. Y entonces un documento diferente que después fue editado y formado todo el Pentateuco. Entonces, si aparece la palabra Jehová o Yahvé, ellos dicen que es el documento J o Y, ¿sí? Porque conocían a Dios con ese nombre. Otros dicen que existe el documento E, que es por Elohim. Entonces ellos dicen que es otro documento que se unió para formar por completo el Pentateuco. Nosotros nos vamos a acercar diferente, vamos a reconocer que toda la palabra, todo el Pentateuco, en este caso que estamos hablando, hay una unidad, un solo escritor, un solo planteamiento, un solo documento, ¿sí? Y que si nos vamos a veces tenemos diferentes formas de acercarnos, pensando como historia, por ejemplo, y empezamos a ver los eventos, podemos ver las fechas que los unen, también nos podemos acercar a veces en forma temática, cómo se desarrolla a lo largo de estos libros un tema específico que de pronto nos interesa y empezamos a investigar a lo largo de estos libros qué dice, y entonces también a veces lo vemos como una obra literaria y empezamos a ver los diferentes tipos de literatura que encontramos, narrativa, poesía y cómo se une todo este libro. Cada uno de estos acercamientos, que son los que normalmente usamos nosotros, son muy importantes, pero a la vez también tiene sus desventajas. Muchas veces por ver un tema nos olvidamos del contexto en que se da cada uno de esos pasajes que sacamos para desarrollar un tema. Entonces perdemos un poco la totalidad y la influencia del contexto en la interpretación a veces de los pasajes. Ese puede ser uno de los problemas, ¿no? Y así puede haber otros, cuando lo vemos simplemente como algo histórico y a veces de pronto no nos concuerda una fecha porque no tenemos en consideración algunas cosas, empezamos a dudar si o no es, no es. Entonces hay que tener cuidado también con este acercamiento y en la forma que lo vamos a interpretar. Algo ahora sí entrando en el libro de Éxodo, vamos a ver su autoría. También vamos a ver en qué ocasión se da el libro, por qué se escribió y las circunstancias que estaban allí, o en qué momento también se escribió. Y por último, el significado original o el propósito original que tenía el autor al escribirlo para las personas X a las cuales está escribiendo. ¿Sí? Tiene un propósito muy específico. Entonces comencemos con la autoría y vamos a ver la evidencia eterna, cómo la misma palabra nos habla de que el autor es, miremos estos pasajes, Éxodo 24:4. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Éxodo 24:4 dice este
tiene lugar cuando ya Dios le ha dado la ley o se la está dando, digamos así, ya le ha dado varios parámetros a Moisés y van a hacer el pacto allí, en el capítulo 24 de Éxodo. Entonces en el versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Entonces el énfasis que quiero hacer ahorita es esto que dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor. En el versículo 3 dice eso, que lo contó, y en el 4, Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿Sí? Entonces, en este momento nos está diciendo que fue Moisés el que escribió todas las palabras que haya dado Dios. Entonces, la misma palabra nos está diciendo que fue Moisés. Algo interesante es que después de esto es cuando sube, eh, perdón, eh, cuando Dios le muestra toda la construcción del tabernáculo y cuando regresa Moisés, encuentra al pueblo adorando a un becerro, a un ídolo, y él destruye las tablas. Entonces Dios le vuelve, después de todo un proceso que vamos a ver a lo largo del libro de Éxodo, en el capítulo 34 lo vuelve a llamar y le vuelve a dar las tablas. Entonces miremos lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces también nos dice que él la volvió a escribir, y aquí dice que Moisés lo escribió. Cuando fue la segunda vez, la primera vez nos dice que fue el que escribió las tablas, fue el mismo Dios con su dedo. Pero miramos aquí, hay aspectos que nos están mostrando que directamente Moisés escribió, transcribió lo que Dios le había dicho. Entonces ahí tenemos una evidencia interna de la autoría de Moisés. Y también lo podemos ver en Éxodo 17, que también es un evento crucial en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es la primera batalla que ellos tienen con un ataque de los amalecitas. En este pasaje están luchando ellos, el que está dirigiendo el ejército es Josué, y Moisés está en una peña, en un monte, y mientras él mantenía las manos alzadas, el ejército de Israel prevalecía contra los amalecitas. Cuando él los abaja, cambiaba la situación, entonces iban siendo derrotados. Entonces Aarón y otros de los judíos le tienen las manos sostenidas y logran prevalecer y le ganan a los amalecitas. Eso es para que tengamos el contexto en que está escrito este Éxodo 17:14. Y en el 17:14 dice esto. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces la importancia de lo que dice ahí, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Entonces antes, en Éxodo 24 y 34, nos estaba mostrando cómo toda la enseñanza, toda la ley, todo lo que dio Dios a Moisés para que se lo mostrara al pueblo, dice que él lo escribió. Aún las 10 tablas, los 10 mandamientos, perdón. Y en Éxodo 17 dice también hay un hecho histórico, una batalla, y dice también escribe estas cosas como memorial para que ellos se acuerden. Entonces fíjate cómo en el camino Moisés va haciendo un registro de cada una de las cosas y aún las mismas palabras de Dios que llegan a ser normativas, también las escribe directamente Moisés. Y también además de esta evidencia interna, muchas veces se dicen, pero por ejemplo al final de Deuteronomio nos habla de la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito esto Moisés? Y hay otras cosas dentro del libro que claramente parece que no lo escribió Moisés. Y también hay otros que hablan que, por ejemplo, Génesis, Moisés no estuvo cuando sucedió todo lo del Génesis. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, aquí es donde vamos a hablar
de la autoría mosaica esencial. ¿Qué es esto de la autoría mosaica esencial? Es que esencialmente el que lo escribió fue Moisés. Cuando vemos el Génesis, ahí sí podemos suponer que él tuvo otras fuentes que le ayudaron para escribir el libro de Génesis. Así como a veces uno hace un trabajo, un escrito, un ensayo, uno tiene muchas fuentes y lo va, de acuerdo a lo necesario lo va editando y lo coloca en su escrito. Y lo más seguro es que Moisés hizo eso, de la pronto tradición oral, de los diferentes relatos que habían en esa época de la creación, aún del diluvio y todo lo que pasó con Abraham. Él pudo haber tomado de todos estos relatos, toda esa biografía, digamos así, que él pudo conseguir, y hizo una edición de acuerdo al propósito que tenía al escribir el libro de Génesis. Igualmente Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que él ya estaba más presencial en algunas ocasiones. También la muerte de Moisés, lógicamente él no la pudo narrar ni colocar la última parte, entonces alguien más sí tuvo que haber agregado, pero esencialmente todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Eso es lo que llamamos la autoría mosaica esencial, que aunque hay ciertas ediciones muy pequeñas que se encuentran sí, en todo el libro está el autor Moisés guiado por el Señor. Miremos ahora la ocasión, en qué circunstancias y ya vamos deslumbrando por qué se escribió. Entonces está la autoría, la ocasión, y vamos a ver que este fue escrito en la frontera con la tierra prometida. El Pentateuco nos narra todo lo que pasó hasta que llegan al río Jordán antes de pasar, que es cuando muere allí Moisés, antes de pasar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Vamos a ver un pasaje que nos ayuda a comprender esto en Éxodo 16, el versículo 35. Dice, y los hijos de Israel comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. El maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjate que el maná comenzó casi al comienzo de la salida de Israel de Egipto, y el mismo texto nos dice que hasta que llegaron a la frontera o a los límites de la tierra de Canaán. O sea que para escribir esto y para saber que estuvieron comiendo maná todo este tiempo, el escritor tenía que ya haber llegado a esta región y saber que cuando llegaron allí. Entonces podemos estar seguros que Éxodo se escribió antes de pasar el Jordán y entrar a la tierra, cuando llegaron a los límites de la tierra de Canaán, cuando todo el pueblo llegó allí, cuando ya pasaron los 40 años en el desierto. Y miremos también Éxodo 40, que hay otro texto también que nos da luces y nos muestra en qué momento debió haber sido escrito el libro de Éxodo. Entonces vamos al último capítulo de Éxodo 40, el versículo 38, donde nos narra estas cosas y nos ayuda a comprender cuándo fue, o en dónde más bien, escrito el libro de tanto Éxodo como de Pentateuco, el primero. Y fíjate que estos textos que estamos leyendo están en el libro de Éxodo. Entonces tuvo que ser cuando nos dice el mismo libro, ¿no? Miremos el versículo 38, que es el último versículo de Éxodo, ¿no? Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Entonces nos está diciendo que Dios estuvo en la noche con el fuego, en el día con la nube, en todas sus jornadas. O sea que durante los 40 años estuvo Dios así. Y si nos está narrando que fueron en todas sus jornadas, ya podemos pensar que es donde termina todo el Pentateuco, estando ellos en la frontera, en los límites de la tierra de Canaán. Entonces, vemos que Moisés escribe el libro de Éxodo, o por lo menos ya la redacción final, ¿sí?, de este libro, cuando ya han llegado cerca del Jordán. Y entonces, ¿cuál es el propósito de escribirlo y de redactarle todo esto para dejar al pueblo? Miremos entonces el significado o el propósito
que tenía originalmente al escribir Moisés al pueblo de Israel. Entonces comencemos con esto, con el propósito. Dice que fue escrito sobre la primera generación. Algo que vamos a ver a lo largo del Pentateuco es que la primera generación muere en el desierto. La que entra o la que llega realmente hasta el Jordán para entrar es la segunda generación. Entonces dice que fue escrito sobre la primera generación, pero para dirigir a la segunda generación a reconocer la autoridad de Moisés para sus vidas y así también al de este libro, o sea, todo el Pentateuco, reconocer la autoridad. Aquí cuando están frente al río Jordán para pasar a la tierra de Canaán, y si Moisés va a morir allí, surge una gran pregunta. ¿Cómo se va a guiar el pueblo de Israel cuando pase el Jordán? Entonces, en cierta forma, Moisés le quiere dejar un libro como una guía, un manual, para que ellos sepan cómo conducirse delante de ese Dios, aun cuando no esté Moisés. Pero entonces el problema también es saber qué autoridad tiene este libro. Entonces, de pronto por eso podemos pensar que paralelamente con todo el Pentateuco nos narra la vida de Moisés y algo interesante es que casi todo lo que se le dice al pueblo de Israel en estos libros se dice a través de Moisés. Dios no le habla directamente al pueblo, sino todo lo dice a través de Moisés. Entonces, fíjate que allí está diciéndole, en cierta forma, la autoridad que tiene, porque Dios habló fue a través de Moisés. Y algo también bastante particular e importante, que de pronto podemos verlo en el 19, Éxodo 19, es que Moisés dice, yo le puedo dar esto al pueblo diciendo que es de Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo puedo ratificar realmente y autenticar la autoridad de Moisés? Si es realmente de Dios. En Éxodo 19 nos narra cómo Dios habló al frente de todo el pueblo. Espera un tico. Aquí dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor, y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Aquí hasta ahora lo estamos encontrando a Moisés como intermediario. Dios me dijo esto y se lo pasa al pueblo. Pero sigamos mirando allí en capítulo 19, ahora a partir del versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte del Señor. Y dice, bueno, baja, le da la razón, digamos, que le mandó Dios a Moisés. Y ya en el versículo 16 dice, aconteció que el tercer día, cuando llegó a la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Entonces vemos ahí cómo Dios estaba hablando directamente y fue delante del pueblo. Entonces Dios autenticó con su misma presencia a través de los truenos y en la forma que le habló a Moisés, para que realmente ellos reconocieran en el libro escrito por Moisés, autoritativo, y que iba a ser el libro que los iba a conducir una vez que Moisés no estuviera. También vemos cómo también se encarga Moisés para mostrar esa autoridad
las conexiones históricas que hace Dios con lo que le está pasando al pueblo de Israel ahora, con todo el relato que Él nos trae desde el Génesis y en adelante. Por ejemplo, nos da trasfondo. En Génesis 15, 12, 16, un poco parafraseado, allí les relata cuando hace el pacto Dios con Abraham y le dice que su descendencia será llevada por otra nación, serán oprimidos, pero que Él juzgará a esta nación y después de 400 años ellos regresarán a esta tierra. Entonces ahí podemos pensar que ellos ya se pueden estar figurando y recordando lo que está pasando ellos en ese momento, o sea, que han salido de Egipto y que Dios se lo había prometido a Abraham. También una forma de conexiones históricas que hizo allí Moisés al pueblo fue a través de modelos. Por ejemplo, en Génesis 2:24 es cuando dice que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces ya nos está dando una forma de cómo es la institución del matrimonio y le da un modelo para que ellos continúen también viviendo de acuerdo a los modelos que fueron dados desde el Génesis. Y también hay prefiguraciones, cosas que van a suceder y que desde ese momento ya se están mostrando. Por ejemplo, en Génesis 25, 23 es donde nos habla del tabernáculo y cómo Dios va a estar allí. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de codo, de anchura de un codo y su altura de un codo y medio. Entonces aquí en Éxodo, perdón, es Génesis 25, me equivoqué de cita, estaba buscando en Éxodo, es en Génesis 25. En Génesis 25 vemos también, de todas formas, es con respecto al tabernáculo, no es coincidencia, ¿sí? Cuando Dios le da también las señales de cómo va a ser el tabernáculo, pero no hace el énfasis que hace más bien allí en Génesis 25, es en cuanto a la morada, al tabernáculo en sí y el propósito que tiene. Entonces allí en el versículo 23 de Génesis 25 y el Señor le dijo, perdón, sí, estaba equivocando, no es, estoy haciendo es un enlace entre Génesis y Éxodo y me estoy confundiendo. Realmente este no es del tabernáculo, es cuando van a nacer Esaú y Jacob. Y le dice esto a Rebeca cuando ella siente que están luchando en su vientre. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces está hablando de Esaú y de Jacob. Ellos se identifican perfectamente con Jacob, que es su padre y que formó el pueblo de Israel. Y Esaú, que es el padre de los edomitas. Pero algo interesante dice, más que el conflicto que hay entre los dos, es que el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú. Entonces ellos ya están viendo que algo que va a pasar es que los edomitas van a servir a Israel. Es una prefiguración, algo que de un suceso allí, pero ya nos estaba mostrando algo que iba a suceder en el futuro. Entonces todas estas conexiones históricas ayudan a ver la veracidad que tenía y autoridad que tenía Moisés al escribir el libro. Y algo muy importante es que recordemos este propósito, es que Moisés le está hablando a la segunda generación y trae como ejemplo lo que pasó con la primera generación para que ellos aprendan tanto de sus errores como sus aciertos y así puedan vivir cuando entren. Y eso también le está dando la autoridad del libro que les está entregando, que es todo el Pentateuco y aquí que más específicamente estamos hablando del libro del Éxodo. Y así Moisés y la autoridad que tiene Moisés también sobre Israel. Continuemos ahora, ¿cómo podemos aplicar esto al hoy? Para nosotros, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Entonces aquí vamos a volver a regresar con el pasaje que habíamos comenzado en 1 Corintios 10, los versículos 1 al 5 y el 11. Entonces en 1 Corintios 10 nos dice,
ya hayamos leído algo, y nos dice ahí a partir del versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fíjate que ya no está trasladando algo físico a algo espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Eso nos dice ahí en el versículo 4. Ya no está entrelazando lo que vivieron, todas las circunstancias, cómo había unos principios allí en el pueblo de Israel de la salida de Egipto, con el cumplimiento en la vida y en todo el plan que desarrolló a través de Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué nos dice estas cosas? Miremos el versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento es como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Entonces, es como ejemplo algo que tenemos que ver y aprender de eso, que nos enseña a nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los siglos. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, que todo lo que está en el Pentateuco, la historia que nos narra allí, fue escrita para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendamos. Es un ejemplo, un modelo. Por eso podemos ver, yo digo que casi todo, principalmente el Pentateuco, pero prácticamente el Antiguo Testamento, cómo Dios con la vida cotidiana del ser humano, con la parte física, cómo se desarrolla la historia humana, Dios muestra los principios que lo describen a Él. ¿Sí? Nos muestra los principios en la forma que Él se está revelando a medida de esa historia que se desarrolla en el hombre con cosas materiales para llevarnos a sacar unos principios y poder vivir esos principios espiritualmente y en todas las áreas del ser humano. No quedarnos solamente en la parte física, que a veces cometemos ese error al leer el Antiguo Testamento y nos quedamos simplemente en ritos, en cosas físicas que se desarrollaron y no en los principios que tienen una trascendencia espiritual. A mí me gusta utilizar el ejemplo de cómo nosotros tenemos nuestra educación. A los niños pequeños, ¿cómo les enseñan a sumar? Con una manzana, dicen aquí tenemos una manzana, aquí tenemos otra manzana, ¿cuántas manzanas tenemos? Las dos manzanas. Entonces esa es la suma. Pero la idea es que se queden con el concepto de la suma, no con las manzanas. Que el día de mañana, que tienen que desarrollar una serie, digamos, de sumas, sepan qué es sumar y no que necesiten manzanas para desarrollar todo eso, porque lo que me enseñaron fue a contar manzanas, no a sumar. ¿Sí? Dios quiere que nos quedemos con el concepto, con el principio, para que lo apliquemos a cada una de las circunstancias de nuestra vida, no solamente que nos quedemos mirando las manzanas. Entonces, ya aplicando los principios que vamos a ver en el Pentateuco, lo vamos a ver en términos del reino. Esos mismos principios se aplican allí, en el reino que vino a inaugurar Cristo. En Mateo 3:16 y 17 nos narra, después de que va, reconoce a Juan, ¿cierto? Y Jesús es bautizado. Ahí en los versículos 16 y 17, los encuentro aquí para leerlo. Aquí vamos a ver en los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. He aquí, los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Fíjate que es lo mismo que nos está diciendo al comienzo en Corintios, que el pueblo fue bautizado en el agua y en la nube. ¿Sí?
Jesús fue bautizado en el agua y en la nube como se manifestó el Espíritu y la voz de Dios. También fue bautizado allí. Entonces hay un ejemplo y hay un principio. Cómo Jesús ya se identifica con la Trinidad y tuvo a su Espíritu. En Corintios también nos había dicho que recibieron un mismo Espíritu, así como también Jesús recibió al Espíritu de Dios. Y después de pasar por las tentaciones, vemos aquí el versículo 4:17 también de Mateo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Cuando Jesús fue bautizado, cuando el Espíritu de Dios vino a él, comenzó la predicación, la inauguración del reino de Dios. Así como el principio lo vimos en Israel, al pasar el mar, al tener la nube que podemos pensar que es la Shekinah, la gloria de Dios, eso los bautizó, los incluyó, los hizo inmersos en los propósitos de Dios y llevarlos adelante. Y el principio lo vemos aquí en Jesús también para la inauguración y el comienzo del reino. Él fue bautizado en agua y en la nube, donde estaba la gloria de Dios. Pero también hay una continuación. En Hechos 1, 2 y versículo 8, que lo escribió Lucas. Lucas, el evangelista, también escribió el evangelio. Aquí en estos pasajes nos dice esto. En el primer relato que escribí, Teófilo, o sea que se refiere al evangelio, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cómo comenzó? Hizo la inauguración del reino de los cielos. Pero mira el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido, las instrucciones que había dado Jesús a través del Espíritu a todos. Entonces fíjate que Él está encargando las obras que Él había comenzado a hacer, a decir y a hacer, a enseñar Jesús, la tiene que continuar la iglesia. Aquí están las instrucciones que dio Jesús y nos lo culmina de una forma más precisa en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjate que aquí hay una continuidad también con el Espíritu Santo, que Él obra. En Corintios nos lo relaciona, que ellos fueron bautizados con una misma roca, con una misma agua, que es el Espíritu, el mismo Espíritu, espiritual. Entonces, el reino se ha sido inaugurado por Cristo, Él comenzó a hacer y a enseñar, y ha delegado ahora a la iglesia a través de la venida de su Espíritu para hacernos testigos. Y aquí dice que primero en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces aquí viene la continuación en términos de reino, cómo continúa hoy en día. Y nosotros somos parte de esta continuación para que el reino se vaya estableciendo. Y vamos a tener una culminación, una consumación. En Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, ya terminando el último libro de la Biblia, cuando ya nos habla de los últimos tiempos, nos dicen los versículos 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo. Cristo viene y viene pronto, para consumar toda la obra. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ya sabemos que no es para condenación para los hijos de Dios, ¿cierto? Sino para remuneración. Y en el 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es el que comienza todas las cosas, el alfa, y donde terminan todas las cosas, el omega. Y viene a ser la consumación en términos de reino. Y eso es lo mismo que vamos a mirar en el Pentateuco. Cómo Dios sacó a su pueblo, lo bautizó, lo hizo inmerso en sus propósitos a través del agua, del mar y de la nube, de la presencia gloriosa, y lo utilizó para sus propósitos. Y ahora, en términos de reino, cómo se está estableciendo el reino de Dios,
fue inaugurado con Cristo cuando Él vino, y vino también el Espíritu Santo, la gloria de Dios, y comenzó a proclamar el reino de los cielos. Que esa obra la continuamos nosotros como parte de la iglesia para que llegue el Evangelio hasta los confines de la tierra, y llegará el momento en su consumación cuando Cristo venga otra vez a recompensar a los que están con Él. Y esto es lo que vamos a ver también para aplicarlo a nuestra vida en el Pentateuco. Entonces, algo muy importante, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para enseñarnos. Entonces no nos quedemos con las manzanas, quedémonos con el concepto, aprendamos a sumar. Entonces cojamos en esa parte material como Dios, yo digo que es un pedagogo muy bueno del Señor, enseñó de lo más rudimentario que el hombre podía entender con lo físico, con lo material, para llevarnos a lo espiritual. Y partiendo de eso podamos vivir de acuerdo a los principios que tiene Dios para nosotros y que se cumplan y que se consuman a través de la obra de Cristo. Entonces vamos a dejar hoy aquí. Continuamos dentro de 8 días y ya vamos a ir entrando en el libro de Éxodo. Les recomiendo de pronto que vayan leyendo con cuidado los 2 primeros capítulos del Éxodo y comenzamos también no solo ver qué pasa allí y cómo se va generando y qué es lo que va a llevar para que el pueblo de Israel salga de Egipto. Entonces voy a orar para terminar por hoy y vamos a dejar todo esto en la presencia de Dios. Entonces, voy a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este libro, por lo que nos enseñas. Gracias porque tú nos amas y nos has querido enseñar de la forma más sencilla, desde las cosas que podemos tocar, que podemos percibir con nuestros sentidos, pero sabemos que tu enseñanza va más allá. Ahí están los principios espirituales que guían también nuestra vida. Y gracias porque todo esto nos muestra cómo se inauguró tu reino, cómo ha continuado y nos has incluido allí, pero también porque nos lleva a esperar la consumación de tu reino cuando tu Hijo vuelva y que también dice que nos recompensará. Muchas gracias y ayúdanos para acercarnos de la forma adecuada al estudiar tu palabra. Para escucharte a ti, démosle la interpretación que realmente quiso darle Moisés originalmente cuando la escribió para la segunda generación de Israel, y que a la vez esos conceptos, esos principios, lo podamos contextualizar a nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar y el ejemplo que tú nos has colocado. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, nos encontramos otra vez dentro de 8 días y continuaremos con el libro del Éxodo.